perfecta mi familia. Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5. Tenemos en línea al profesor Julián Mazzoni, como todos los viernes. Bienvenido Julián, un placer tenerte por acá. Bueno Mario, hoy no he tenido tiempo de escuchar hoy el programa porque, claro, con el paro de ayer yo tuve que, obviamente ayer no trabajé y hoy estoy recuperando un poco el tiempo con los alumnos porque claro, viste que ellos están mandando siempre contactos y demás que hay que ir contestando. Así que estaba medio ocupado y además también habíamos quedado con algunos compañeros de hacer una depuración de todas las firmas que hemos conseguido en estos días, porque esta tarde vamos a estar mandando, porque como tú ya sabes, el lunes la Comisión Nacional va a hacer una conferencia de prensa y ahí va a brindar cifras. Así que hay que tratar de que hoy ya lo que se ha conseguido aquí se envíe a la Comisión Nacional. Estamos en eso. Así que dos tareas importantes que tenía un poco... Pero digo, Mario, como siempre, hoy vamos a tratar de centrarnos un poco en los temas nacionales por la propia situación que tenemos. Pero no quiero dejar de señalar dos aspectos de la política internacional, de los cuales hemos estado hablando. El primero es que, a pesar del alto al fuego, hubo otro ataque de Israel a la Franja de Gaza, ataque aéreo, bombardeos. Compleja la situación y el alto al fuego violado una vez más. La solidaridad con el pueblo palestino permanentemente agredido y además en una, ya lo señalamos, pero en una situación de asimetría, digamos, el nivel de fuerza militar de Israel comparado con el que puede tener las organizaciones palestinas es bueno, como decíamos, asimétrico, es ampliamente superior y la respuesta de cada tipo de enfrentamiento implica un sufrimiento a la población civil muy importante. Esto hay que tenerlo siempre, hay que seguirlo, no nos podemos olvidar. Y además cuando sufre la población civil es injustificable desde todo punto de vista. No hay vuelta. Claro. Y además se está investigando en el seno de las Naciones Unidas, a pesar de que Uruguay votó en contra, las posibles violaciones de los derechos humanos y aspectos genocidas en el tratamiento que está haciendo desde el punto de vista militar Israel hacia la población palestina. Eso se está investigando en el seno de las Naciones Unidas. Claro. Uruguay no quiso acompañar esa posibilidad, pero hay crímenes de guerra muy probablemente ahí y va a ser el organismo internacional el que va a definir eso. Claro. Eso es importante y eso hay que tenerlo presente. Bueno, y el otro tema que es decir, hay mucho para conversar, como siempre, de toda la situación continental, pues, pero sigue preocupando lo de Perú, ¿no? Finalmente se terminó el recuento de votos, por 44.000 y algún votito más ganó Pedro Castillo, pero con toda la parafernalia mediática y además, digamos, una serie de chicanas de tipo judicial, todavía se están demorando en reconocer y el Tribunal Electoral no puede proclamarlo porque obviamente cuando la diferencia es tan pequeña, fíjate que es un poquito más, pero casi la que hubo en Uruguay, pero resulta que acá votamos, no llegamos a 3 millones, son 2.700.000 y allá 18 millones. Claro. Así que la diferencia es mínima, es 0,3%, un poquito más del 0,3%. Entonces, sí, es muy ajustado y cualquier tipo de impugnación que se presente que implica una cantidad de votos superior a esa diferencia, el Tribunal Electoral tiene que esperar para hacerlo. Ni hablar. Ha habido mucho manejo mediático y ha habido una preocupante declaración de un conjunto de militares retirados que firman un llamamiento a desconocer el triunfo de Castillo, ¿no? Esto es preocupante, pero la reacción del Parlamento, a pesar de ser un Parlamento complejo, y del Ministerio de Defensa y de las, digamos, jerarquías de la Fuerza Armada, ha sido, por ahora,
muy firme en el sentido que eso se desconoce totalmente, que es una operación política del fujimorismo, porque inclusive hay ex generales de los tiempos de Fujimori firmando, y algunos que están muertos y firmaron no se sabe muy bien cómo. En realidad es una nueva operación para seguir enrareciendo. Hay un llamamiento de los congresales de Fujimori de que hay que llamar de nuevo la elección, es decir, si la perdemos tenemos que llamar de nuevo hasta que la ganemos. ¿Y qué es de la vida de Almagro? Porque cada vez que hay algún lío de eso, Almagro anda ahí opinando. Bueno, en realidad, igual que pasó en Bolivia, los enviados de la OEA han dicho que no hubo ningún tipo de situación anómala. Todas digamos, los observadores internacionales han dicho que no hay ningún tipo de anomalía. Pero acuérdate que también en Bolivia los representantes de la OEA habían dicho eso y después el secretario general salió con otra cosa. Pero por ahora parecería que la OEA está en calma y está más dedicada a castigar al gobierno sandinista que a trabajar en el tema Perú. Ojalá no haya injerencia externa en el asunto peruano y sean los propios peruanos los que definan. Para nosotros, digamos, es muy claro porque conocemos los procesos latinoamericanos y todo lo demás, que el triunfo es claro y que además, sobre todo el campesinado peruano, los cholos y los pueblos originarios, los ronderos van a defender su triunfo ajustado, pero triunfo al fin. Es decir, claro. Es como decía, no salió campeón porque me ganó por penales. Claro, bueno, no, salió si perdés por penales, perdés el partido. Está claro. Está clavado. Sí, entonces, sí. Bueno, esperemos, sigamos esperando, sigamos mirando con atención, pero obviamente, yo te decía, me parece que en esta conversación que vamos a tener hoy, el tema central es la situación de nuestro país y particularmente la gran actividad del PIT-CNT del día de ayer. ¿No venimos por Uruguay entonces? Vamos a empezar a trabajar este tema y bueno, yo a pedido de un oyente que tengo en Argentina, porque me recordó que Crece desde el pie, la vamos a presentar por Alfredo Citarrosa, tiene mucho en común con ¿Qué será? Que fue la que escuchamos bien la semana pasada, referida a la situación continental y particularmente de Brasil. Así que vamos a empezar con Crece desde el pie. Entonces vamos con Citarrosa. Casi nada, Vamos arriba. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. La dejamos de fondo, Julián. 1, 2 y 3, bueno, derechita, crece desde el pie. Mario, ya estamos de nuevo entonces con los oyentes. Bien, bueno, Citarrosa, ¿por qué? Porque Citarrosa interpreta perfectmente, digamos, el contenido de la lucha de nuestro pueblo y sus tradiciones democráticas, digamos. Citarrosa quiere una transformación profunda del Uruguay, como queremos mucho, y sabe que esa transformación no es una cuestión que vaya a salir de la galera de un mago, sino que es una tarea constante y de sus principales organizaciones, particularmente una de sus grandes organizaciones que tiene la tradición de la defensa de la democracia y
digamos, de la calidad de vida del pueblo es el PIT-CNT. En el día de ayer realizó una importantísima jornada, un paro general de 24 horas en la situación en que está viviendo el país, digamos, de pandemia, pero se pudo organizar de tal manera que hizo sentir la presencia de los trabajadores organizados. Eso en primer lugar, es decir, en primer lugar, aquí hubo vaticinios de fracaso del paro general, también hubo vaticinios de que que no tenían conciencia y que los trabajadores organizados iban a impedir la vacunación. El PIT-CNT se organizó de tal suerte que no hubo ningún tipo de problema en la campaña de vacunación. Primero, las organizaciones sindicales de la salud, haciendo uso digamos, de su condición y de la necesidad, digamos, por razones fundamentales, hicieron guardia gremial y atendieron a todas las personas que se fueron a vacunar. Eso ya estaba resuelto, después empezaron a patalear con el tema del paro de transporte. Las organizaciones de trabajadores de transporte hicieron todo lo que tenían que hacer para que no hubiera problemas para el transporte de las personas que se iban a vacunar. Así que eso en primer lugar. La dirección de la central de trabajadores ha insistido mucho en la necesidad de que todos los trabajadores se vacunen y que todos los uruguayos se vacunen. Así que esa era una posición totalmente interesada y además un poco, digamos, tendiente a generar un enfrentamiento que no corresponde. Pero yo lo que quiero señalar también en el día de hoy es la justeza de la plataforma del paro que realizó el PIT-CNT, más allá de que muchos sindicatos tienen sus propias plataformas, pero en primer lugar el tema es en contra de la desigualdad y la desigualdad es brutal lo que ha aumentado en estos últimos 2 años, ¿no? Y no se debe exclusivamente, ni mucho menos, a la presencia de la pandemia. En realidad, en este momento se calcula que en el Uruguay hay más de 700 ollas populares donde comen arriba de 100.000 personas. Es decir, que hay 100.000 compatriotas que si no estuvieran las ollas populares estarían en una situación alimentaria terriblemente complicada. Igual es porque finalmente si tenés que ir con tu tachito a pedirle a los compañeros, a la solidaridad de los demás compañeros, la comida es porque estás pasando una situación sumamente compleja. Pero además todos sabemos que se incrementó en 120.000 la cantidad de personas que quedaron bajo la línea de pobreza en estos 2 años. Por lo tanto, el primer planteo que hace el PIT-CNT, y que yo creo que, como siempre, cuando los trabajadores hacen un planteo, no se limitan solo a sus reivindicaciones. Este es para todo el pueblo uruguayo, el ingreso transitorio de emergencia, para unos 320.000 hogares que alcanzan a todos los desocupados y que no tienen derecho al seguro de paro, más los trabajadores informales cuya actividad depende o no de la circulación, y los que tienen prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Con un salario mínimo está reclamando el PIT-CNT de 17.930, es lo que es el salario mínimo nacional. Lo que puede consumir del PBI es totalmente absorbible y es incomparablemente menor a lo que han destinado otros países del mundo a atender la contingencia de la pandemia. Este es el primer planteo que hace el PIT-CNT, insisto, este no es un planteo concreto porque también vamos a ir por los consejos salarios, vamos a ir por otras cosas, ¿no? Pero además, simultáneamente contra la desigualdad, porque en este país, los que el presidente de la República tuvo la infeliz idea de llamarlos Maya Oro, porque es una idea infeliz, comparar esto con la Vuelta Ciclista del Uruguay, ¿no? Sí. Recordemos a nuestros oyentes que los Maya Oro el Maya Oro es el que el que lleva la malla de primero en la clasificación general. El 1% del país se ha enriquecido y hay 4.000 millones de dólares que se fueron del país, se fugaron por las ganancias
particularmente de los grandes exportadores de soja, de arroz, la carne también, pero particularmente la agroexportación. Y esos no están pagando impuestos, eso no están aportando al fondo coronavirus, y eso el presidente cree que son los que hay que estimular porque nos van a salvar a todos. Ya viste cómo nos van a salvar a todos llevándose 4.000 millones de dólares para el exterior para empezar. Después, sabemos también que hay 60.000 puestos de trabajo perdidos en estos últimos 2 años, cuando ya teníamos problemas que se venían arrastrando de antes, ¿no? Porque si bien llevamos a picos de de gente trabajando en el Uruguay en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, en los últimos 2 o 3 años de gobierno del Frente Amplio se habían perdido ya 50.000 puestos de trabajo, por la situación internacional y por problemas que habrá que analizar. Pero ahora, eso fue en un proceso gradual, pero ahora se perdieron de golpe 60.000 puestos de trabajo, y además con paliativos muy limitados, ¿no? Porque está los llamados jornales solidarios, que ya hemos hablado. Es obviamente lo apoyamos todo, pero son 15.000 jornales para esto que estamos hablando de ¿cuánto fue que se anotaron? 250.000 uruguayos que estaban interesados en acceder a los jornales solidarios, que es por un tiempo y que ya sabemos que el monto es relativamente pequeño, pero obviamente para las personas que están sin trabajo eso sirve. Entonces, y se está reclamando un aumento de la inversión pública para poder salir de esa situación. Y yo digo, el PICNT siempre alcanza más allá, porque el planteo del PICNT de defensa de los derechos de los trabajadores también implica, como todos sabemos, pero siempre conviene recalcarlo, la defensa de los intereses de los jubilados, porque en nuestro país el ajuste de las pasividades tiene que ver con el ajuste de los salarios. El índice medio salario es el que determina los aumentos en las pasividades. Si se deteriora el salario real, se deterioran también los ingresos de los pasivos. Y cuando se deteriora el salario real y se deteriora el ingreso de los pasivos, entonces sufre, digamos, el que vive del mercado interno, que es la mayoría de los pequeños y medianos comerciantes e industriales, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un sector exportador que es importante para el Uruguay, que está muy concentrado, pero después tenemos todo un sector empresarial que depende mucho del mercado interno. Claro. Entonces, cada vez que se defiende el salario, cada vez que se defienden las jubilaciones, estamos defendiendo también el trabajo de esa. En este periodo hubo un calculado por el Instituto Nacional de Estadística un 4% de pérdida del salario real en los privados y un 5% en los públicos. Agreguemos además eso que señalaba yo, los grandes beneficios que han tenido los sectores que el presidente llamó malla oro, ¿no? Por lo tanto, que comparado con los salarios mayores a 120.000 pesos, vaya si podrían haber prestado un 10%, ¿no? Sí, porque, pero además una de las medidas fue a los salarios mayores a 120.000 pesos del sector público tener ese descuento por un par de meses, que si tenés un salario alto está bien que aportes, pero si tenés ganancias mucho más altas y no aportes, pasa a ser injusto que se le descuente. Absolutamente, Mario, claro. Pasa a ser injusto en los hechos, inclusive los salarios privados. Claro. ¿Por qué no? Debería, pero no solo los salarios, básicamente, porque mientras vos no graves las ganancias, siempre vas a tener que avanzar sobre el salario. Hay salarios altos que, bueno, que está bien que paguen un poco más, pero básicamente lo importante sería que las grandes ganancias queden en el país. Y yo insisto, hay 4.000 millones de dólares ya de que se fueron del país, de esta gente que ha ganado es decir, el capitalismo es tan terrible que cuanto mayor es el sufrimiento de mucha gente, también mayor es la ganancia de los grupos más pequeños.
todos sabemos que en este periodo de pandemia en el mundo se ha concentrado mucho más la riqueza a un ritmo mucho más rápido del que se venía concentrando, que ya era gigantesco. Es decir, que el nivel de obscenidad de la situación de desequilibrio social que hay en el mundo se incrementó, porque además en gran parte se debió a la enfermedad, porque hay sectores muy importantes que tienen que ver con las empresas que se dedican a las ganancias a través de Internet, más las que se dedican a los medicamentos, que han tenido, yo digo, obscenas ganancias, en el sentido de que han sido a consecuencia de que mucha gente ha sufrido, que han habido muertos y que hay un nivel de enfermedad altísimo en el mundo. Por lo tanto, cuando el PCNT dice que para en defensa del trabajo y en contra de la desigualdad y presenta una plataforma de soluciones, yo creo que le hace un gran bien a todo el pueblo uruguayo y a nuestra democracia. Por lo tanto, reivindico una vez más que la organización sindical de los trabajadores es una garantía para la democracia en nuestro país. Así que, y ahora vamos a hablar del otro tema que tan manido ha sido en estos días, que tiene que ver con la recolección de firmas, en la cual trabajamos muchos de nosotros ayer, justamente porque nosotros concebimos los que trabajamos en los ámbitos que tenemos organización sindical y que militamos en los sindicatos, no concebimos el paro como un día de descanso, sino como un día de lucha y de militancia. Por lo tanto, yo creo que la definición de militancia que hace Alfredo Citarrosa en Guitarra Negra es perfecta. Te pediría que ahora, antes de empezar a hablar, la escuchamos. Yo diría del elogio de la militancia, que es lo que quisiera hablar hoy, escuchemos esto que dice Alfredo. Esto sí te lo voy a pedir íntegro, sin dejarlo de fondo. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defrauda una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua en el idioma de todos, el gesto de mi cara en la honda preocupación de mis hermanos. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra negra? Dice Enrique, mi hermano, que hay cierto por ahí, que se lame Mario, mansamente y nos lame lamiéndose una herida quieta. Está bien por ahí, Mario, entonces. Bien. Ahí ya Alfredo empieza a hablar de una situación que por suerte no estamos pasando, que es la de estar en el exilio y es la de tener compañeros presos y torturados. Pero yo quiero hablar de esa definición de militancia, porque es complejo, digamos. A veces cuando yo he discutido con algunos compañeros y quiero estar, y me dicen, sí, pero vos te crees imprescindible. No, yo no me creo imprescindible, de ninguna manera, pero creo que hay que sentir la militancia, como dice Alfredo ahí. Claro. Sentirte que faltás cuando tu pueblo está en lucha y vos no estás, nada más, ser uno más en el pueblo uruguayo o en cualquier pueblo del mundo, estando presente ahí. Y yo
quiero hablar de esa militancia que estamos haciendo en estos días, porque también se criticó y se dijo que el paro del PIT-CNT tenía como único objetivo seguir juntando firmas, ¿no? Nosotros estamos por llegar, nos parece, a la cifra por la cual hemos luchado. Nos parece. En realidad vamos a tener información numérica el lunes. Cuando la Comisión Nacional por el Referéndum haga la conferencia de prensa. Ojalá las noticias sean buenas. Nosotros hacemos todo lo posible. Primero quiero señalar una cosa, Mario, porque ayer, en estos últimos días, pero particularmente ayer, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 6 casi de la tarde recorriendo diferentes barrios de la ciudad en busca de firmas. Hay una cosa que yo conversé con muchos compañeros en estos días, y es la siguiente: una cosa es el clima generado en los ámbitos de las redes sociales, de una crispación y muy agresivo, manejado por los famosos trolls y todo lo demás, que te da la sensación de que si vos vas a salir a hablar con la gente te van a tirar cosas por arriba. Y otra cosa es el clima que vive realmente el pueblo uruguayo. Hay que hacer un gran esfuerzo para no creerte que la realidad es lo que ves a través de las redes sociales. Sobre todo en una situación en que muchos tenemos que estar relativamente aislados de nuestros compañeros de trabajo, en mi caso de mis alumnos y todo lo demás. El pueblo uruguayo es un pueblo de gran nobleza, pues supongo que son los pueblos del mundo en general. Uno ha salido a conversar con la gente en la ciudad de Minas. No hemos tenido, salvo alguna excepción, algunos casos muy aislados, situaciones de crispación y de enfrentamiento, porque vamos y le golpeamos la puerta a algún vecino y le planteamos si puede acompañarnos o no. Los ciudadanos que ya tienen decidido no acompañarnos nos contestan con mucha amabilidad que ya lo decidieron y que no nos van a acompañar, pero de ninguna manera el oriental común, digamos, piensa que otro uruguayo que piense distinto es un enemigo. Y esto yo quiero señalarlo especialmente. La experiencia de la militancia puerta a puerta y el contacto humano con el pueblo uruguayo es siempre gratificante. Y es gratificante, por supuesto, cuando uno coincide con la persona en el objetivo, pero también es gratificante cuando la persona o tiene dudas y todavía no decide firmar, o simplemente ya tiene claro que no va a firmar, pero te lo dice con mucho respeto y con mucha simpatía a veces. Realmente, nosotros tratamos, por supuesto, de ser lo más educados posible, como corresponde, porque estamos construyendo ciudadanía en ese diálogo que se está haciendo. Estamos construyendo democracia. Yo insisto, no hay mejor manera de construir democracia en un país que conversando mano a mano con los vecinos, y no es decir, los medios de comunicación juegan un papel importante, sobre todo la prensa, porque ahí se pueden debatir públicamente las ideas, pero lo que no es aconsejable es creerse que la realidad es lo que las redes sociales están reflejando. Ahí hay un manejo absolutamente interesado en generar enfrentamientos que no existen. Realmente no existen. Los uruguayos no estamos dispuestos a caer en ese tipo de cosas. Esas operaciones mediáticas que ha utilizado la derecha a veces para agredir a los gobiernos progresistas, en realidad cuando uno sale y conversa con la gente no existe. Y es fundamental que lo hagamos, por lo tanto. Nosotros en el día de ayer trabajamos en el barrio Estación. Mi sindicato tenía una mesa permanente en la plazoleta Morosoli. Los compañeros de ADEMU y los compañeros de FENAPE y algunos otros compañeros de otros sindicatos y a veces militantes frente amplistas que no participan en el movimiento sindical, nos concentramos algunos ahí y salimos a recorrer el barrio. Fue una experiencia, como te digo, realmente buena. Terminamos con una cantidad importante de firmas. Hay gente que está desinformada, pero
a veces queda con la idea de que va a estudiar el asunto, les dejamos algún material, y hay otra gente que ya, aunque no está informada, cuando tú le explicas, en primer lugar, que es la ley de urgente consideración, y después que la firma no es directamente en contra de la ley, sino para autorizar a aquellos que estamos en contra de 135 de los 467 artículos que tiene la ley, para que se dé la instancia del debate y ellos puedan decidir por sí o por no. Muchos deciden firmar. A veces la gente no tiene tiempo o no tiene ganas, y a veces muchos que son excelentes personas, se ve gente de trabajo, cree que la política es una cosa mala y que por lo tanto hay que abrirse, y eso es lo más lamentable, digamos, cuando se llega a esa situación. Hemos visto a alguna gente así, pero la inmensa mayoría está muy dispuesta a escuchar. Yo creo que nosotros podemos lograr, en medio de estas condiciones tan terribles que está viviendo nuestro pueblo, y de trabajo tan problemático, ese número de firmas que nos permita. Y creo que esto va a significar un salto, si lo logramos, un salto cualitativo en el nivel de la discusión política en el país, porque ahí vamos a tener que discutir realmente el meollo del programa que tiene la coalición de gobierno, y que no lo dijo, por supuesto, en la campaña electoral. Todos hemos escuchado, porque ha sido hasta el cansancio, el famoso discurso, creo que era en la cancha de Wander, como es en el Viera, en el Parque Viera, del actual presidente de la República, diciendo que no iba a aumentar los impuestos y particularmente que no iban a subir los combustibles. La indignación con la que hablaba en ese momento como candidato por las uvas. ¿No? Entonces, esto es una muestra de un montón de cosas que no dijeron en la campaña electoral y las terminaron haciendo en la ley de urgente consideración. Y yo creo que el pueblo uruguayo tiene pleno derecho a decidir, si le dijeron una cosa e hicieron otra, a decidir decirles que no. Esa será una segunda etapa si es que alcanzamos las 700.000 firmas que nos propusimos obtener. Pero todo esto tiene que ver con lo que dice Citarrosa. Primero, las cosas crecen desde el pie, y para que crezcan desde el pie, lo que se necesita es militancia. Y la militancia no tiene otra forma que la organización de los sindicatos, de las cooperativas, de los partidos políticos. No hay otra. Y esa forma solo se puede hacer en el mano a mano con los compañeros, en el mano a mano con los vecinos, en el mano a mano con los conciudadanos. Lamentablemente, hemos de alguna manera en estos últimos tiempos perdido esa costumbre y nos creemos que metiendo mucho en las redes sociales vamos a convencer mucho. Y la mejor forma, yo creo que de pronto en las redes sociales alcanzar 5.000 que te están atendiendo, pero no convences mucho, y capaz que entrevistás 100 y ganás mucho más. Y ganás mucho más vos, porque cuando vos salís a conversar con la gente, vos aprendés mucho de la gente. El militante tiene que ser muy humilde en ese sentido. Tiene que estar con los oídos abiertos. Y yo digo que en el día de ayer aprendí mucho conversando con la gente. En el día de ayer y en todos estos últimos días que hemos estado trabajando, ¿no? En esa actividad. Yo creo que Sí, dime. Me parece que también es muy importante ahí el uno también replantearse y cuestionarse cuando en ese intercambio recibe argumentos que por ahí no se tomaron en cuenta, o por ahí también tienen cierta validez para afirmar el conocimiento personal, ¿no? Porque uno ir con una propuesta, pero también el otro lado tiene su punto de vista que hace rever o reafirmar algunas cosas que uno creía que eran argumentos poco sólidos o no el mejor para hacer punta, y sin embargo en el intercambio encuentra mejores herramientas también.
Por supuesto, pero eso por supuesto, Mario, pero además, digamos, se está hablando de la autocrítica de la izquierda. Tenemos que hablar de por qué perdimos unas elecciones después de haber hecho gobiernos buenos, nos parece a nosotros, de haber avanzado en muchos puntos de vista, salario real, inversión pública, salud pública, educación, etcétera. Sin embargo, perdimos la elección. ¿Por qué? Bueno, no es la única razón, pero una de las principales razones es que esta saludable experiencia de la conversación mano a mano con los vecinos la dejamos de hacer. Claro. Yo venía con la compañera que me tocó salir, que casualmente era mi hija menor, lo cual me alegra especialmente, pero digo, venía conversando y le venía contando, porque en la zona que hicimos nuestra militancia en el día de ayer era la misma que me tocó la primera vez que salí a hacer un puerta a puerta. Yeah. Y eso fue en el año 71, yo era muy joven. En el año 71 hubo un día en que todos los militantes Frente Amplista salimos a conversar con los vecinos para explicar las 30 primeras medidas de gobierno que tomaría el Frente Amplio en caso de ganar las elecciones. Ese documento todavía existe, ¿no? Las 30 primeras medidas de gobierno del Frente Amplio, hay que volver a ellas. Obviamente algunas ya no están un poco fuera de tiempo, pero hay que volver al espíritu de esas 30 primeras medidas de gobierno. Y nosotros, y ahí lo que hizo el Frente Amplio fue combinar gente con mucha experiencia ya, con gente muy joven. Yo homenajeo a la compañera que me tocó, con la cual me tocó salir ahí, en el barrio Estación, que fue Amanda Pelufo, una profesora del liceo que después fue destituida, por suerte restituida después de la dictadura, ya fallecida, que todos queremos mucho, la compañera Amanda Pelufo y yo, y ella me fue enseñando, y así tiene que hacerse, digamos, en este proceso que se dejó de hacer. Pero yo, esa experiencia para mí fue inolvidable y después la seguimos repitiendo durante mucho tiempo. El crecimiento electoral y político y cultural de la izquierda en el Uruguay se hizo así. Sí, tiene que haber ese legado militante, ¿no? Claro, se tiene que pasar de generación en generación y además la nueva generación siempre enseña a la vieja, digamos. Este es un proceso que se retroalimenta. Tal cual. Y está todo tan bien explicado por Alfredo Zitarrosa en estas dos canciones que escuchamos. Por un lado, en Crece desde el pie, y por el otro, bueno, en Guitarra Negra es una obra magna de Alfredo Zitarrosa, ¿no? Es muy extensa, escuchamos un ratito, es muy larga, pero yo elegí el momento donde Alfredo define exactamente qué es lo que yo, por lo menos yo lo siento así, que es cuando uno se compromete con la militancia, que es una actitud que uno debe mantener permanentemente. Yo creo que va a ser la militancia del pueblo uruguayo la que va a modificar la situación. Y creo que es la que va a salvar no solo al propio pueblo, sino a las herramientas que creó. Yo creo que tenemos problemas con las herramientas. Creo que tenemos problemas con el Frente Amplio, que lo tenemos que resolver, y creo que tenemos problemas también en el movimiento sindical, que hay cosas que tenemos que resolver. Pero la única solución de esos problemas es sentirse como Alfredo dice que se tiene que sentir el militante. Así que, digamos que ese era el mensaje que yo quería transmitir en el día de hoy, evaluando lo que fue la jornada de ayer. Yo espero, Mario, que el lunes, perdón que estoy un poco afónico. Te dejamos tomar agua, Julián. Tomé un traguito. Yo espero que el lunes tengamos buenas noticias. Claro. Si no las tenemos, todavía nos van a quedar 15 días para pelear. Para redoblar y sea como sea, nos van a quedar 15 días. Porque aún si tenemos buenas noticias, cuanto más pasemos lo que necesitamos, más importante va a ser para asegurar nosotros que podamos tener esa posibilidad de discutir públicamente algo que no se discutió en la campaña electoral, y es qué es lo que pretende este gobierno hacer con el país. Claro.
que ahora sí quedó claro con la ley de urgente consideración. Pero la ley de urgente consideración no la conoce la gente. No se discutió en la campaña electoral y no la conoce todavía la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Yo creo que si logramos establecer esa discusión, el pronunciamiento nos va a ser favorable. Pero bueno, son todas cuestiones de futurología, pero no hay otra alternativa que la militancia. No sé cómo estamos de tiempo, Mario. No, nos quedan un par de minutos. Un par de minutos. Bueno, sí, un par de minutos. Para redondear. El pueblo uruguayo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos los pueblos del mundo. Hoy más allá de todo esto, vamos a estar muchísimos de los uruguayos pensando en nuestra querida selección de fútbol. Hoy que se cortan mucho las diferencias, ¿no? Bueno, sí. Sí. Y además, me parece que la canción, viste que yo estoy tratando de interpretar las expresiones artísticas. Me parece que la canción que hemos elegido para cerrar el programa, la intervención de hoy, también nos representa a todos y bueno, ojalá el enfrentamiento de hoy con Argentina nos ha sido bastante adverso últimamente los resultados. Recordamos, creo que se les llama en el cementerio de los elefantes al estadio de Santa Fe donde derrotamos la última vez en la Copa América Argentina. Bueno, la sacamos. Yo recuerdo 2 Copas Américas organizadas por Argentina, donde Uruguay lo sacó de la Copa América. Sí. Aquella con gol de Alzamendi, ¿te acordás? Sí. Y de Bengoechea, creo que fue. Que salimos campeones venciendo a Chile finalmente. Bueno, tenemos esa diferencia. Nosotros a pesar de que tengo un querido oyente en Argentina que siempre me está reclamando, le voy a desear a mi selección que tenga un muy buen resultado en el día de hoy y vamos a saludar a todos los oyentes con esta canción. Ni hablar. Rivales solo durante 90 minutos, después hermanos siempre, eso es lo importante. No, hermano, para nosotros no hay hermano mayor más querido que el hermano pueblo argentino. Vamos con esa canción, nos despedimos. Muchas gracias, Julián. Un abrazo. Chao. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos arriba a la celeste, vamos desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón, cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón, corre el mundo y gira el balón, corre el